Bueno, muy buenas tardes, días, dependiendo de qué horas vea este video. Eh, Soy Felipe Gallegos, profesor de Educación Física en el Instituto Nacional. Me acompaña Nicolás Saavedra y el hombre invitado para esta primera charla, nuestra charla piloto de nuestro ciclo de entrevistas. Estamos bastante orgullosos del invitado que traemos. Es don Jonathan Alejandro Ortega Matus. El mestre es su nick, su AKA, como le quieran decir. Peleador profesional de MMA, Faisa Negra, entiendo, Faisa Preta creo que le dicen, en Jiu-Jitsu. Ha hecho seminarios en Europa, en España, de su disciplina. Fundador CEO de Elemental Dojo, que cuenta con 22, si no me equivoco, 22 sucursales a lo largo de Chile, una en Argentina. Competidor también del reality show de la UFC, de Ultimate Fighter Latinoamérica. Y no sé, tremenda figura a nivel de los deportes de combate a nivel nacional. Eh, Aparte, coach de Diego Rivas, participante de la UFC, ahora se está dedicando al boxeo, tengo entendido. José Ferreira, que es campeón nacional por la compañía One, y Spider Quintana también, que también es peleador profesional y compite en la, no sé, no me acuerdo la categoría, pero creo que su penúltima pelea fue con Luis Palomino. Otra experiencia, no sé, un hombre lleno de experiencia a nivel deportiva. Muchas gracias por estar acá, don Jonathan, con nosotros para esta pequeña entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ayudar en lo que se pueda. Bueno, chiquillos, para todas las personas que están viendo esta cápsula o este video, nuestro principal aporte es que ustedes conozcan un poco el deporte, entiendan cómo se maneja, cómo se contrasta un poco la educación física que veo en el colegio comparado con unos deportes no convencionales como por ejemplo este, porque Maestre es una persona que se dedica a amplia gama de deportes de combate, no es solamente MMA, no es solamente Jiu-Jitsu, no es solamente boxeo, también ha hecho kickboxing, entiendo, judo. Entonces la gracia es poder contrastar cómo ustedes, por ejemplo, se podrían desenvolver o cómo se mueven las diferentes instancias deportivas fuera de los deportes un poco colectivos convencionales, y entender también de qué manera ustedes pueden llegar a participar o ser partícipes de este bonito mundo, porque es un bonito mundo. Dentro de nuestra tabla de temas, tenemos un montón de temas, eh, tenemos un montón de dudas, y nuestra primera pregunta es bien general, maestre, es como saber con qué grupo etario trabaja, así como qué edad tienen los chiquillos, cuáles son o para qué grupo etario están planificadas sus sesiones de entrenamiento. Mira, voy a hablar por la sede de Temuco, que es la que manejo yo, eh, pero en general todas las sedes trabajan desde niños, de los 4 años hacia adelante. Y creo que el mayor que tenemos tiene como 65 años. Oh, bueno, Entonces, el grupo etario que tiene Elemental Dojo es bastante amplio, ¿ya? Porque el Jiu-Jitsu da como para poder luchar durante toda la vida. De hecho, Helio, que fue uno de las personas más importantes del Jiu-Jitsu, murió como a los 90 y tantos y todavía seguía yendo al gimnasio de a ese, entrenar. de ese nivel, pues, ¿cachai? Igual ya partimos con como quedando en blanco, o sea, no esperé que una persona pudiera, por ejemplo, luchar hasta los 90 y tantos, igual siempre con cuidado, entiendo, porque el jiu-jitsu igual es un Claro, poco... ya es diferente ya es diferente la perspectiva y la forma de tomar el arte marcial a cierta edad. Ya, Ya no puedes estar haciendo las mismas cosas, intentando saltar o todo eso, pero busca de alguna forma un nicho que te pueda acomodar para extender tu vida como artista marcial, ¿ya? Porque al final es un deporte, pero ujú. un deporte que conlleva también una filosofía de un arte marcial. Y eso es lo que diferencia un poco al jiu-jitsu o a las artes marciales de, del resto de los deportes, por así decirlo, de Mm. los demás deportes. Y por ejemplo, la pregunta era como, ¿para quién planifica sus sesiones? O sea, cuando usted llega al tatami y dice, no, esto va a ser general, o igual piensa así como, no, yo tengo niños chicos que podrían hacer esto, tengo personas que son muy grandes que pueden hacer esto. ¿Cómo más o menos racionaliza el tema del rango etario? O pone, por ejemplo, a trabajar a todos los de 20 con los de 20, a los de 10 con los de 10, no sé, para hacerme una idea. Eh, ¿me puedes repetir un poquitito la pregunta, por favor? Y por ejemplo, cuando llega al tatami, al dojo,
pone a los niños trabajando con los niños, a los cabros, por ejemplo, de 20, pucha, de 15 a 25 trabajando juntos, o simplemente es como una relación armónica en la que todos entrenan juntos y da lo mismo la edad? No, los niños entrenan aparte, ya, por separado, porque la mayoría trabajan, depende de la edad. De hecho, los niños se dividen como entre niños de 4 a 7 años y de 8 a 12 años. Entonces, bueno, ustedes saben que como profesor de educación física, dentro de los niños también hay etapas, una etapa de un desarrollo cognitivo, pero también un desarrollo psicomotor. Sí, Entonces, la idea con los más pequeñitos es que ellos desarrollen habilidades motrices para poder después realizar los movimientos complejos que son del Jiu-Jitsu. ¿Ya? Tenemos solamente Jiu-Jitsu para niños, no tenemos artes de deporte de combate de golpeo para ellos. ya. ¿Ya? Porque, bueno, hay una razón que después les voy a explicar después, pero es más que nada una razón de corte personal. No digo que no se Ay, debe hacer, pero para ya. mí, después les No, voy a no, explicar perfecto. respecto a eso. Y los niños ya, después, cuando pasan ya un adolescente, no sé, de los 14, ya entrena como con la masa, pero siempre se busca un compañero que, que sea más o menos con eso, a la edad y todo eso, Ya. porque no se pueden separar. Imagínense, separaríamos después de 14 a 20, después de 20 a 30, después de 30 y al No, final sí. tendríamos que hacer una montonera de clases, Sí, po, al final como que pero separa, al final como que separa a los niños y después es por masa, así como busquen un compañero de su más o menos mismo peso, mismo fuerte. Ay, exactamente, sí, sí, exactamente. Y las clases se pueden hacer hay varias formas de poder enfocar las clases a que se desarrollen de forma plena. Por ejemplo, hay algunas clases que son de principiantes, algunos establecen clases de principiantes donde enseñan como concepto y técnicas más de principiante. Y hay otras que son, eh, bueno, tuvimos un pequeño corte, mestre. Nico, no sé si lo escuchas tú. No, no se le escucha, no, no escucho tampoco Jonathan. Ya, espera un poquito. Pero parece que él tampoco nos escucha, ¿no? Sí, tal parece. Vamos a hacerle una señal de tiempo fuera. lo que hago yo, Ahí volvió. Ahí ¿ya? volvió. Ahí volvió, sí. Ahí volvió. Es que se había cortado el audio, mestre. ¿Puede repetir un poquito la idea final? Ahí, Claro, que dentro de las clases hay gente que organiza las clases para novatos, avanzados y competidores. Entonces va enseñando las técnicas correspondientes al nivel de aquello, ¿no es cierto? Al nivel o al propósito de estas personas. Eso es como una forma de realizar las clases. Hay otra forma, cuando hay pocos alumnos, entonces yo los tomo a todos juntos y lo que hago de alguna forma es hacer una clase que sea una planificación cíclica. ¿Qué quiere Ya, decir cíclica? Que hay días que se van a pasar los básicos, los principios, y voy, ¿no es cierto?, avanzando hasta llegar a algo más complejo y después vuelvo a los principios. Y así voy trabajando de tal manera que vayamos todos avanzando juntos. mm, Porque aunque tú seas muy avanzado, siempre vas a necesitar los principios. ya. ¿Ya? Me refiero que, no sé, si tú eres un pateador de penales, Ujú, tú ves que a lo mejor ya sabes, digamos, patear la pelota, ujú, pero necesitas cada cierto tiempo ensayar ese gesto. sí, ¿Ya? Porque es como un básico. O ensayar a correr con la pelota, no puedes decir, no, sabes que esto ya lo aprendí, no lo voy a ensayar nunca más. ya. Entonces, agarrándonos de eso, podemos hacer una planificación que sea cíclica, donde podamos tener un currículum que sea efectivo tanto para los nuevos como para los más avanzados. Qué interesante igual que se base como en, no sé tú Nico, pero qué interesante que se base como primeramente en las etapas cognitivas y las etapas del desarrollo psicomotor para abordar a los cabros, a los niños sobre todo. Y qué interesante también que vaya repasando lo básico y no se olvide de, por ejemplo, la gente que va entrando, porque de seguro llega como tus 2 primeras semanas, te llega un niño nuevo y es como, tengo que volver un poco atrás, pero sin dejar de cuidar a los que están adelante. Pues como que se genera ese contraste interesante. ¿Qué opinas tú? Eh, Nico, disculpa.
No te escuché. Sí, no, de todas maneras, y me agradezco también para los chicos y para mí esta extrapolación al tema del deporte, del fútbol, por ejemplo, porque se entiende mucho mejor. Pues, y sí, pues suele pasar, y era una consulta que me saltaba enseguida, el tema de que si te llega no sé, pues, un chico de 15 años que está recién entrando en este deporte versus un chico de 10 años que lo lleva haciendo, como tú dices, desde los 4 que empezó. Y ahí va la diferencia, más allá de la edad, la diferencia de nivel, la diferencia de conocimientos que tienen sobre este deporte es distinta. Ahí entra lo que se explica con lo que está diciendo ahora. Oiga, mestre, dame un segundito. Antes de, o sea, para poder un poquito avanzar, porque podríamos hablar de ciclo etario todo este rato, quería preguntar lo siguiente. ¿Cuál es tu opinión de la actividad física, la alimentación y los tiempos de descanso que mantienen los chicos, así como en rango general? Y después su gente solamente. Escucha, idealmente de 12 a 18 años, en este periodo de confinamiento. Me refiero, ¿ha tenido contacto con sus chicos? ¿Se están cuidando? ¿Todos están entrenando? ¿Cómo se están alimentando? ¿Qué cree que va a pasar después? Así como Bueno, tiempos de encierro. ¿qué ha pasado en el tiempo de encierro? Tiempo de encierro es como cuando, ¿cómo dice? Cuando el gato no está, los ratones a veces hacen fiesta. Ya, Han habido bastante, o sea, no, cada uno está como bien diversificado. Hay algunos que no están haciendo nada, hay otros que están trabajando online conmigo y hay otros que están entrenando como si no pasara nada, ya, ¿ya? Entonces, de hecho, hay algunos que están haciendo algunas clases particulares, han estado, se mantienen siempre entrenando. Por ejemplo, José Ferreira, ujú, él sigue entrenando, está entrenando todos los días, está muy fuerte. Entonces, trabaja de esta forma. Para los niños nosotros tenemos las clases de online eh, de Jiu-Jitsu, y bueno, Zoom ha sido una gran herramienta, solo que tiene unas ciertas limitaciones porque los movimientos Jiu-Jitsu son bastante complejos, mm, eh, entonces hay que estar siempre trabajando un poco más los fundamentos, ¿ya? Entonces, cosas muy pequeñas, muy cortas que el que está mirando pueda comprender, ¿ya? Porque de sí, repente al hacer los ejercicios solo, el otro dice que está haciendo, está bailando, no se entiende muy bien. Pero eso ha ayudado a que yo mismo, me incluyo, aprendiese cosas de técnicas que aprendí el primer día de mi clase de Jiu-Jitsu, las comprendiera mejor. ya, Entonces yo he mejorado mucho más mis fundamentos. mm, Me he dado cuenta de que la misma fuga de cuadril tenía otros pasos, otras ujú, cosas que yo no tenía consideradas. ya, em, y me ha hecho ser mucho más consciente de mi cuerpo, ¿ya? mm, De mis movimientos. Entonces ahora cada movimiento que hago, aunque sea simple, sé por qué lo estoy haciendo. O sea, sé para qué lo estoy haciendo más que nada. mm. Para qué creo que es más importante que el por qué. Así como al margen, en Jiu-Jitsu entiendo que fuga es todo movimiento que te deja salir de una posición como poco favorable, ¿no? Así como para dejarlo clarito para el que nos esté escuchando y no Sí, entienda. digamos que una fuga es una fuga de cuadril, fuga de cadera, es como mover la cadera, porque el control de tu cadera y como del tren superior es como de alguna forma una retención que, o sea, mantiene tu cuerpo, digamos, preso. Entonces, tú fugando tu cadera puedes liberar tus piernas y con las piernas defender y ya poder mantener el Ya, control de tu al rival. final, es como una salida de una posición como poco favorable. Nico, la siguiente pregunta, ¿la tienes ahí? Sí. Consultarte de estos chicos que te llegan como nuevos, y en especial de la edad de enseñanza media, ¿cierto? De los 14 para arriba. ¿Cómo te llegan estos chicos con el conocimiento así como a nivel corporal, conocimiento de nutrición básica? ¿Tienes que repasar mucho esos conceptos básicos Mm, o te llegan un Creo poco? que, sinceramente, eh, los niños, a ver, siempre siempre la gente más antigua dice, no, es que en mi época era como todo mejor, la vieja escuela, la vieja escuela era más firme, nosotros em, éramos así, teníamos más fuerza, hacíamos esto, otro. Siempre está eso, ¿ya? Y creo que en este punto tienen razón, ¿ya? Y yo encuentro de repente que no tienen razón en muchas de las cosas que yo encuentro que la nueva escuela, en la evolución del deporte,
está mucho más avanzada que antes. Yo encuentro que, por ejemplo, Messi es un jugador mucho mejor que lo que era Maradona, porque hoy día tiene, por ejemplo, mejores defensores, un nivel competitivo más alto. Eso Ujú, hace que su nivel, ¿no es cierto?, sea mucho más alto. Pero claro, todos calificamos las cosas de acuerdo al contexto. ¿Ya? De acuerdo al contexto, ¿no es cierto? Em, Maradona, ¿no es cierto?, fue muy bueno en su contexto, y en el contexto de Messi también extraordinario. Pero si lo vemos, esto lo viéramos en luchadores, si yo trajera, no sé, a un luchador de los años 50 o de los años 70, lo trajera a la actualidad y lo hiciera luchar contra un Pacquiao, ¿no es cierto? ujú, O contra un luchador moderno, la verdad es que ese luchador antiguo no tendría mucho que hacer, ujú, ¿ya? Porque aquí podemos ver las cosas pam pam vino y no podemos especular. Aquí sí se puede hacer, digamos, un enfrentamiento. ujú, Igual que en el tenis, pues si tú quieres resolver en los deportes individuales, si tú quieres resolver qué es mejor, no sé, Federer o Nadal, lo echáis a jugar. jugar en- Y después también puedes ver su récord, ujú, ¿ya? Me entiendes? ujú, Entonces aquí es bastante de esa forma, cuando me desvió un poco el tema, pero cuando llegan los niños ujú, a, al gimnasio, llegan con muy mala forma, ¿ya? ya, Y mala forma y llegan con, la verdad que con muy poca habilidad motrices, por ejemplo, no se pueden dar una rodada por el hombro, la famosa vuelta carnero, que no sé cuál es el nombre técnico, pero ujú, tampoco la pueden hacer, les da miedo, no sí, coordinan, em, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también puede pasar porque no hablo yo del no profesionalismo de los profesores de educación física. Yo creo ujú, que hay una cultura de los niños de estar más en la casa, de pescar más el computador y todo eso. Y los niños de antes, el profesor de educación física lo hacía puro jugar a la pelota, el profesor de educación física nos le enseñaba muy poco de gimnasia, muy poco de movimiento, pero los niños eran más activos, ujú, trepaban árboles, sí, corrían más, jugaban, entonces eran mucho más atléticos. Ahora el profesor de educación física creo que hace lo que puede con el material que le toca, el niño que no quiere, el que le da flojera, el que se mm, consigue, ¿no es cierto?, el certificado médico para no hacer las clases de educación física, y un gobierno que nos quita, ¿no es cierto?, horas de educación física y horas de historia. Mestre, entonces ya, entendemos que a nivel físico, igual un buen palo para, no me refiero para el gremio de educación física, sino para como para la sociedad actualmente, cómo se está manejando. Pero, y respecto, por ejemplo, a lo teórico, ¿saben, por ejemplo, qué músculo Sí, están elongando o algo así? yo creo que ustedes como profesor de educación física ahora están mucho más preparados, ¿ya? La preparación de ustedes ahora es mucho mejor, y tienen más material en la mano y todo eso. Pero creo que socialmente, digamos, estamos enfocados en otra cosa. No en la educación física ahora es como música, es casi como opcional en algunos lugares, entonces eh, cuesta un poco poder motivar eso. Y con respecto, me había preguntado Nicolás respecto a la nutrición. Ujú, Eh, la nutrición es fundamental, ¿ya? La nutrición es fundamental y de hecho te puede potenciar tu rendimiento físico en un porcentaje muy alto. Y hoy día tampoco sabemos comer, ¿ya? Tampoco sabemos comer, y la gente que llega al gimnasio va buscando algo, pero generalmente llega muy eufórica. Oh, quiero ser campeón mundial, quiero ganar esto, yo voy a ser un buen peleador, quiero que me considere profesor, por favor, considere los entrenamientos de luchadores avanzados porque yo voy a llegar a ser campeón. Y cuando yo veo llegar a alguien así, yo no le doy más de 2 meses, porque es la generación de las cosas rápidas, mm, ¿ya? Queremos todo rápido. Y eso es normal porque antes nosotros para que cargara un video de 3 minutos teníamos que esperábamos como 2 horas. Para descargar en el Ares o en el torrent teníamos que demorar no sé cuánto, y ahora todo es rápido. Una mm, llamada, la conexión, todo rápido. Entonces, por lo mismo los niños quieren todo rápido, porque nuestra sociedad está así, pues, estamos en la sociedad de lo rápido. Y sí, cuando po. algo es un proceso un poco más lento, es un poco frustrante. Y yo creo que ustedes como profesores de educación física ven que el nivel de frustración de los niños es mayor porque las cosas no les salen a la primera ni a la tercera.
Qué bueno el tema que tocó, Mestre. Vamos a tocar más adelante el tema de la frustración. No, Claro. oye, pero bonita la visión que tiene y también, al menos yo comparto varios puntos de los que está mencionando, Nico. Sí, de todas maneras, sí, esto de la sociedad inmediata se hace latente y como tú dices, yo creo que hiciste como un buen resumen igual de lo que nos pasa a nosotros. Tenemos muchas más herramientas como profe para trabajar con los chiquillos, ya pero sea por las tecnologías, por el acceso a la información, pero los chiquillos también están son distintos. Pues los muchachos que hay hoy en día son el tema de lo inmediato, son el tema del juego en casa. Ahora el juego es online, el juego es encerrado en la casa y no en la calle. Como de hecho yo creo que hasta nosotros nos criamos con el juego en la calle, jugar en la calle a la pelota, jugar en la calle a lo que sea, a la pinta, El tumbo. y los chicos se ven un poco coartados de eso. Bueno, y hoy en día también por el tema de la pandemia se acrecenta, pero mucho, mucho más. La siguiente pregunta. ¿Mm? Siguiente pregunta. ¿Le doy yo? Ya, ya. No, era relacionado pasamos a lo del currículum, ¿no, Felipe? No, pues, ¿cómo es el trabajo físico y técnico de sus Ah, chicos ahora en este periodo de pandemia y ok. confinamiento? O sea, ¿cómo le costó mucho organizarlo? ¿Fue un desafío muy grande? A usted Y mismo, porque aquí, yo entiendo que usted todavía sigue activo también, pues, ¿no? claro, ¿qué pasó? A ver, en la pandemia llegó, yo estaba reconstruyendo mi dojo, tenía un dojo que yo creo que puede ser el mejor de Chile, el más lindo en infraestructura y todo, o si no, uno de los primeros cinco, ¿ya? Ujú. Y tenía todo que había incluso roto un local de al lado para apropiarme de él, ya estaba como feliz. Y de repente llega esto, ¿y qué sucede? Que no podemos seguir haciendo clases. Entonces, hubo un periodo como de 2 semanas donde uno está, tiene un nombre eso, pero estás como mm, medio turbado, medio sacado de onda, como se dice. No sabes qué está pasando. Ya, Hasta que te ordena y dice, ya tengo que seguir, tengo que aprovechar este problema como una oportunidad. Y es que la gente que hace coaching siempre te anda diciendo, no, hay que ver esta como oportunidad y te empieza a motivar. Esa gente que es como, de repente, que es como los vendedores de Herbalife. sí, Pero ahora encuentro que tienen razón, es verdad, hay que aprovechar esto como una oportunidad. Entonces, de hecho, yo estoy haciendo un curso, un magíster ahora de psicología del deporte y coaching deportivo. ¿Ya? ya, Entonces, lo aproveché como una oportunidad, abrí Elemental Dojo Live, em, he grabado algunos instructivos, y finalmente esto lo hice, claro, con un fin también de poder recuperar, digamos, de poder seguir generando ingresos. Eh, Después lo hice de forma libre. Ahora mis clases son libres. La gente que quiere paga un aporte, pero que no tiene, entra igual. Lo único que me interesa es que esté ocupando la clase. O sea, entran al Instagram o entran al Zoom y me interesa que estén aprendiendo. Así ya. que vamos ya bien y se integra gente de repente de varios lugares de Chile, de Argentina también, hasta de Perú. Interesante igual. Yo mismo incluso estuve en algunas clases. Eh, Ahora, Mestre, si me permite, vamos a abordar el tema un poco del currículum, así nos vamos a poner un poco más técnicos, pero no lo suficiente tampoco, es como lo justo, para que podamos compartir unas apreciaciones. Por ejemplo, eh, partamos por una pregunta súper que ya sabemos la respuesta, pero queremos hacerla igual, ¿ya? ¿Considera que las horas, por ejemplo, de educación física en los colegios son suficientes? Entendiendo que de primero a sexto tenemos 6 horas de educación física y de séptimo a segundo medio tenemos 2, y de tercero y cuarto ya se vuelve lectivo. ¿Qué opina usted de eso? De cómo está esparcido el currículum. Yo encuentro o sea, que son de hecho insuficientes, ¿vale? Yo me voy a poner un poco latero, pero yo soy bien admirador de la cultura griega, de la antigua Grecia, de la Grecia clásica, ¿ya? Y siempre todos los filósofos, en especial de la Atena clásica, siempre concordaban en que, de hecho, era algo admirado, la mente, ¿no es cierto?, y el cuerpo sano. Siempre hablaban de que uno, uno podía perjudicar al otro, ¿ya? Tanto un mal estado físico podía perjudicar, ¿no es cierto?, o a tu cabeza, ¿ya? Y también una cabeza mala, ¿no es cierto?, podía perjudicar a tu cuerpo.
Y eso se ve, se ve reflejado muy bien, en el sentido de que cuando uno está mal físicamente también llega menos oxígeno al cerebro, tu estado de humor varía porque no estás liberando, el ejercicio libera endorfina. Hay una montonera de hechos científicos que te dicen que la actividad intelectual con la actividad física tienen que ir de la mano. Mm, Eh, entonces creo que hoy en día lo único que le preocupa a la gente o al país son el pensamiento lógico-matemático. Es como que toda la gente que tiene habilidades de ese tipo de inteligencia emocional es la que tiene de- que o sea, digamos, se busca ese tipo de inteligencia artificial, iba a decir, ya me fui por la película, tipo de inteligencia, y nos olvidamos, ¿no es cierto?, de lo otro, pues nos olvidamos del artista, nos olvidamos de los kinestésicos, nos olvidamos de todos los demás. mm. Y de hecho la prueba de actitud académica, o sea, no la prueba de actitud, sino que, ¿cómo se llama ahora? La PSU La PSU, ¿no es cierto? no contempla esta aspecto. Es, sí, pues, está dirigida al pensamiento lógico matemático y al pensamiento de repente lingüístico, pero ni siquiera tanto así. ¿Ya? Creo que hoy día las personas que son consideradas como exitosas son las personas que tienen más desarrollado el lógico matemático. El empresario mucho más lo ve como una persona mucho más exitosa que no sé, que un deportista tal vez. No, o alguien que se dedica a las letras, po, cualquiera. Exactamente. Ya, o sea, un poeta es como decir, ya Sí, habla bonito, pero es como, puta, pero no gana plata, así que entonces ya no te largamos a la categoría C. y ese consenso, por ejemplo, respecto a las horas de educación física, de primero a sexto, por ejemplo, que como le dije son 6 horas, que 6 horas tampoco es menor. ¿6 horas encuentra que es un número clave o debería ser incluso más? Así como poniendo más Claro, ambicioso todavía. claro, yo qué haría, o sea, le estoy hablando, yo qué haría. Yo haría, creo que profesionalizaría un poco, tendría una visión más profesional del deporte. Por ejemplo, los gringos, ¿qué hacen los gringos? Los gringos desde chicos te hacen, casi te obligan a elegir un deporte el cual la mayoría sigue durante toda su vida. Entonces, a los 20 años, un luchador gringo tiene un conocimiento de lucha olímpica increíble, o de fútbol americano, o del deporte que él, ¿no es cierto?, eligió. Después son muchos becados en la universidad por ser deportistas y estudian gratuitamente, ¿no es cierto?, en la universidad y después siguen una carrera profesional como deportista. Yo creo que de pronto, aparte de la hora de educación física, debieran haber estos electivos obligatorios de Mm, deporte. sí, No, sí. así que elijan qué quieren hacer. Que tú tienes que elegir un deporte, tienes aquí 20 deportes para elegir, o 10 deportes, ¿a cuál te va a ir? Mm. Entonces tienes la hora de educación física, una especialización en deporte. Creo Ya. que Lo entiendo, lo entiendo. Oye, y bastante interesante también ese modelo. También esperemos que se replique, o sea, en Estados Unidos, así como a visión personal, siempre han tenido como todo tipo de facilidades para la gente que incluso es deportista. Hay cabros que, por ejemplo, incluso se ha dicho que salen profesionales muy mal preparados, pero les dan la profesión igual por su vasta carrera deportiva, porque apoyan mucho al deportista en esos países, porque al final exactamente. Estados Unidos decide como ser potencia en todo, pues, potencia económica, potencia en tecnología, potencia en deporte, como que busca ser la potencia en todo, pues como la quinta de la Entonces, torre. si tú te fijas, muchos de los luchadores, Randy Couture, eh, em, Forrest Griffin, Forrest Griffin es profesor de matemáticas y tiene un magíster en una especialidad de matemática también. Eh, Randy Couture también es ingeniero. Hay una montonera de luchadores que están peleando en UFC, o que fueron ya en un tiempo atrás y ahora, que tienen su carrera hecha en la universidad. Y si te fijas, no así los luchadores de otros lados. O sea, un luchador brasileño, por ejemplo, eh, ha sido solo luchador. Sí, ¿Ya? esa es su ¿Me carrera. entiendes? Porque él comenzó y siguió con esto, pero no tuvo la oportunidad de estudiar, ni siquiera a lo mejor la enseñanza media completa. No tuvo menos la oportunidad de ir a la universidad,
Ujú. a diferencia de los gringos, porque tienen una montonera de más herramientas, entonces después tienen mejor marketing y todo eso. Y dando otro dato, chiquillos, no quiero ser con esto apoyar un sistema dictatorial, pero en Emiratos Árabes hay uno de los, ¿cómo se llama esto? El hecho de estos que dirigen, no me acuerdo el nombre preciso, ya, ¿Ya? debe ser como una especie de rajá o algo así, le gustó tanto el jiu-jitsu que obligó al país entero a agregar jiu-jitsu a nivel educativo. Oh, qué Así que ahora interesante. todos los niños, como ya se puede obligar a la gente, ahora Ya, todos los niños hacen jiu-jitsu, ya, desde muy pequeños hasta toda la enseñanza, es obligatorio, ya. porque el faquí, ojo, después me voy a acordar, pero lo obligó. Entonces ya los mejores profesores del mundo se lo llevan allá a enseñarle a los niños de los colegios. ¿Y cuándo se va, profe? Esa es mi pregunta, pues. Bueno, también, pues. No, yo no me quedo acá en Chile, tengo un proyecto en Chile y mi Ya, familia, ya, no, yo me quedo aquí. No ya. me voy allá. Vamos a intentar. Oye, se nos está haciendo. Está muy interesante la conversación. Llevamos 31 minutitos. Vamos a intentar avanzar un poquito más rápido con cada pregunta para que abordemos todo lo que queremos abordar, mestre. Pero está muy, muy, Dele. muy interesante. Bueno, la segunda pregunta respecto a currículum. Dice, en base a su experiencia, ¿qué piensa respecto a que en el currículum de educación física aún se ocupan muchos los deportes convencionales? Dígase, fútbol, básquetbol, handball, por sobre otros deportes emergentes y o poco convencionales. Ya sean los deportes de combate, algún deporte más de calle, como la bicicleta o el skate. ¿Qué opina usted de que todavía sigamos con esa ramificación tan convencional? ¿Lo encuentra bien, mal? Y un poquito su opinión. Creo que, a ver, creo que el fútbol, por ejemplo, recibe el que recibe mayor ayuda y también tiene un mayor poder a nivel federativo y todo eso. Pero hay que reconocer que es muy atractivo para la gente jugar fútbol. Es muy popular, es un deporte donde te ríes harto, comparte con tus compañeros, se desarrolla también mucho en el ámbito informal, haces terceros tiempos, em, no así mucho otro. ¿Eh? ¿Y qué pasa? La prensa también le da mucho auge al fútbol. Por ejemplo, en las noticias, no sé, ¿qué escuchan de música los seleccionados de La Roja? ¿Qué Mm, música escuchan en el camarín? ¿Ya? Y mm, por otro lado, Tomás González salió campeón mundial. Eh, sí. y le hace una notita de este deporte, pero o otro deportista que hace, ¿no es cierto?, un deporte individual, nunca han nombrado y para el fútbol, no sé, llegó Vidal, viene llegando en su nuevo Lamborghini. Eh, Piqué viene en bicicleta, mírenlo. Entonces, nos dedicamos de repente a cosas muy, muy faranduleras de un deporte porque le damos a la gente lo que quiere, ¿eh? Ujú. Pero no le damos a conocer a la gente. Yo creo que si los deportes empezaran a darle mayor difusión, estos también serían conocidos y a la gente le interesaría un poco más aquel deporte. Porque si tú nunca muestras un deporte, em, nunca vas a generar interés en la gente, ¿me Pero, entiendes? mestre, me refiero a nivel educacional. ¿Usted considera que sería bueno abordar estos deportes, por ejemplo, no convencionales como deportes de combate, insisto, bicicleta, skate, cosas emergentes, slackline, que también se está poniendo muy de moda, la Yo creo que escalada? debiera tener cierta batería de deportes colectivos para que los niños eligieran eh, y cierta batería de deportes individuales. Buscar como un equilibrio. Eh, Buscar como un equilibrio. Se puede hasta llenar el cupo, ya no sé, eh, pero es tan difícil hacerlo así porque todos van no sé, el profe que tiene a los niños de la escuela de fútbol va a estar lleno y el que tiene, no sé, de la escuela de grima va a tener uno o dos con suerte. Sí, así lo Porque los comprendo. deportes individuales tienen otra cosa, que los deportes individuales tú tienes que enfrentar tus temores, tus miedos, enfrentarte a tus debilidades. Si tú eres irresponsable, tienes que ser responsable. Mm, Si tú estás acostumbrado en la pichanga a correr nomás por un lado para el otro, pero si te pegáis un condoro, como que todos apechugan sí, porque está en el equipo. Acá tú eres responsable de tus acciones
y eres responsable de tanto de lo bueno como de lo malo. Entonces un deporte individual, digamos, es un poco más complejo en esa parte, Mm, porque uno tiene que rascarse con su propia uña eh, y tiene que surgir por sí solo. sí. Mestre, última pregunta respecto al currículum. Dice, vamos a poner, esta es como la pregunta más técnica que tenemos en todo caso, ¿ya? Así que mucha atención. Dice, hay un objetivo de aprendizaje, usted entiendo que fue docente de ciencia natural, entonces no le va a parecer extraño lo que le estoy comentando. Hay un objetivo de aprendizaje en octavo básico, el OA3, que dice desarrollar resistencia cardiovascular, fuerza muscular, velocidad, flexibilidad para alcanzar una condición física saludable, considerando frecuencia, intensidad, tipo de duración y recuperación, progresión, etcétera, ¿ya? Entonces, nuestra pregunta es, según este objetivo, ¿cree usted que un chico de octavo básico, un niño de octavo, que es para quien está hecho este objetivo de aprendizaje, puede lograr comprender todos estos términos de cabalidad dentro de su escuela? La respuesta es no. Ya. Siente que es No. muy ambicioso. Creo que ¿tú hablas en el colegio? Sí, pues, me refiero dentro de su escuela, dentro de su, por ejemplo, usted cuando se mete al tatami, yo entiendo que le enseña lo que es Ah, intensidad, frecuencia, etcétera. pero, ¿Cree que un niño de 12 años puede? como objetivo general, ¿Sí? ¿ya? Claro, como objetivo general se podría trabajar siempre y cuando yo lo distribuyera, ¿no es cierto?, en los específicos de la clase durante, no sé, un lapso de tiempo considerable, Ujú. no en una clase, ¿no es No. cierto? Ya Ujú. no. Desde ese punto de vista, sí. Ya desde ese Sí. punto de vista, un niño de 12 años puede comprender eh, de a poco, ¿no es cierto? Ese objetivo de forma más genérica, ¿ya? Ya. Pero sí puede comprenderlo y también puede cumplirlo, Ah, ya. que No son dos solamente que se cosas haga con lo teórico, diferentes. también puede hacerlo. Es como que con sus clases de Elemental Dojo entiendo que va repasando estos conceptos de alguna u otra manera y el niño al final igual puede lograr entender todas estas cosas que plantea el currículum, por ejemplo. Exactamente. Es que lo Ya. que pasa es que a ver, hay algo, porque nosotros hablamos hay grados de comprensión. De hecho, cuando uno genera los objetivos, eh, hay unos objetivos que son de comprensión superior a otros. Por ejemplo, cuando uno dice uno reconocer, es como Sí, lo la más penca, lo taxonomía. más bajo, así, ¿ya? Entonces, claro, en un comienzo, durante el desarrollo, el niño va entendiendo mucho más profundo cada uno de los conceptos, ¿ya? Pero requiere un tiempo. Sí. Pasamos ahora a la siguiente sección. Le va a tomar Nico Sí. esta, que es deporte recreativo y en competencia. Yo voy a estar como interviniendo de vez en cuando. Sí, sí, sí. Queríamos hacer acá harta diferencia y sobre todo esta parte me interesa porque es como para que los chicos conozcan, los chicos que no conocen esta disciplina, como te comenté en un principio, vayan conociendo desde tu experiencia. Y la primera pregunta, que es súper general, es que en relación a tu especialidad, a tu disciplina, ¿cuál consideras que podría ser la principal diferencia entre la parte recreativa, el deporte recreativo y el deporte de competencia? Dentro de la disciplina, creo que el deporte recreativo dentro de la disciplina y el deporte de competencia eh, se basa más puede ser la intensidad, porque el deporte recreativo, si por ejemplo el boxeo o el kickboxing, el MMA, sea recreativo o sea en un combate, va a doler de la misma forma. Pero tú te vas a enfrentar a lo mejor a rivales más preparados, desconocidos, y hay un factor psicológico mucho más fuerte a la hora de la competencia. Mm, Entonces, digámoslo así, tampoco hay tanta diferencia entre una lucha del dojo, porque en el dojo cuando se lucha, por ejemplo, Jiu-Jitsu es muy intenso, igual es muy intenso, pero a la hora de la competencia hay otro factor psicológico que puede afectar más. ¿Ya? mm, No varía tanto uno del otro. Sí se hace una preparación especial cuando uno va a competir, que se aumenta el trabajo físico, se trabaja de acuerdo al reglamento para eh, enfatizar la estrategia y la táctica, se hacen pequeñas adaptaciones mm. para la competencia. ¿Se entiende? Sí, Entiendo. sí, sí. Sí, sí.
Oye, Jonathan, desde otra consulta y iba relacionado, claro, un poco más a lo recreativo o a lo de los conocimientos de los chicos, estos chicos, porque que tú me dijiste que trabajabas con chicos desde los 4 años. Desde ahí me Sí, imagino que trabajas con un tema un poco más como dijiste, de habilidades motrices, un tema valórico también, que vayan entendiendo el deporte, que no sé, yo me pongo en el lugar, por ejemplo, de un papá que no conoce la disciplina, pero el hijo quiere practicar esto, y cualquier persona desde afuera dice, oye, esto es solo pegarse. Y uno dice, pero no, hay más cosas acá que no entender, ¿no? ¿Cómo lo ves bueno, con estos chiquititos que están recién entrando? el trabajo de los más pequeños, bueno, lo realiza un profe de educación física, ¿ya? Ah, Que es cinturón café de Jiu-Jitsu. Ya, qué bueno. Pero yo también tengo que ver con lo que él vaya enseñando y todo eso. Y una de las cosas que a los niños se les enseña es que tú eh, entrenas eh, para saber no pelear. ¿Eh? Mm, Los niños saben que ellos entrenan para saber no pelear. Entonces, eh, de alguna forma se les hace creer que ellos son, o sea, no se les hace creer, es así, que son una especie de superhéroes, ¿ya? Que tienen un don y ese don no lo pueden ocupar para hacer daño, ¿ya? Porque ese don lo ocupan, ¿no es cierto?, para ellos, porque ese don de repente es tan poderoso que puede lastimar a uno de sus compañeros o a alguien de su casa, entonces ellos ese don se lo guardan para sí. mm. Ese don le da seguridad, le ayuda en su autoconfianza, mejora su autoestima y digamos, se presentan al mundo mucho más seguros. Qué bonito. sí, Qué bonito súper en realidad, interesante. ¿no? Bonito, 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 bonito. Me gustó. Sí, me encanta a mí igual lo que estás comentando y qué rico que lo trabajes así, que es la idea, po, es la idea y que las personas que no conozcan esto puedan entender que este deporte, como te decía, que no es solo golpe, sino que es todo lo que estás comentando ahora y que es una integralidad total. Oye, pasando a otra cosita, en relación también igual como a la edades tempranas, los que están entrando en este deporte, el trabajo con los tutores, con los papás, con las mamás, con el adulto que está a cargo del niño, ¿cómo se trabaja con ellos? Para que entiendan también esto, todo lo que estás conversando tú también. Sí, pues. Hay generalmente, hay como dos formas generalmente. Ya, voy a hablar un poco genérico porque también yo conozco muchos profesores que son muy buenos eh, y utilizan prácticas diferentes. Por ejemplo, hay unos que echan a los papás para afuera, se quedan solo con los niños. ¿Ya? De esa forma, el niño, si necesita ayuda o necesita algo, lo resuelve por sí mismo y no va corriendo de la mamá. Entonces ¿Ya? aprende a resolver sus problemas por sí solo. ¿Ya? Y hay otros que entienden que los papás y los niños tienen una conexión muy grande y piensan que los papás, ¿no es cierto?, le pueden dar mayor seguridad al estar mirándolo y todo eso. En mi percepción, yo colocaría un vídeo, ¿no es cierto?, polarizado donde los papás pudieran ver a los niños, pero los niños no a los papás. Ya. Porque los papás distraen mucho de repente a los niños o el niño reacciona de una forma diferente al estar con los papás, Sí, porque quiere llamar la atención de ellos, porque sabe que lo están mirando, entonces tiene un comportamiento extraño a cuando no están ellos. mm, ¿Me entienden? sí. Sí, 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 de todas Estoy maneras, completamente de acuerdo aparte. claro. Sí, sí, Mm. sí, sí. ¿No te pasa mucho que con los papás te surjan dificultades en ese sentido, como para llegar al objetivo que quieres con los chicos? Ah, ¿O es por lo que general no pasa en esta disciplina? creo que las artes marciales hay como dos posiciones, y hay unos profesores que son bien drásticos y hay otros que son más conciliadores. El profesor de judo que hizo un conversatorio hace poco, si un papá le dice algo, el profesor le va a decir, ¿está bien? Eh, si usted quiere enseñarle judo a su hijo, lléveselo por la casa y le enseña. Cuando quiera que yo le enseñe, me deja a mí. Ya. Y hay otros que pueden conciliar un poco más y decirle, ¿sabe qué? Explicarle un poco, pero generalmente la estructura es bien marcial. ¿Ya? Es Mm, como, yo enseño así, lo llevo haciendo una montonera de años, ha funcionado. Si usted quiere enseñarlo a mí, va a ser raro, ya. ¿me entiendes? Sí, 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 sí. sí, Pero entiendo. es un método un poco más conciliador. Yo generalmente hablo con la mamá, con los papás,
porque yo soy el encargado de hacer esa parte, el profe, y cuando hacemos, ¿no es cierto?, una triangulación con el profe y el apoderado, ahí los tres, ¿no es cierto?, llegamos a consenso para que los papás queden más tranquilos. Vamos de entender, digamos, de una forma más diplomática. Bueno, se entiende. Oye, y con respecto a esto mismo, tocamos el tema de los profesionales que trabajan con los chicos de edad más temprana o los adolescentes ya también. ¿Tienen alguna preparación en el ámbito didáctico, por decirlo así, o trabajan desde la experiencia de la disciplina nomás? A ver, en el caso de los niños, sin ser judoka, yo me baso mucho en muchas didácticas del judo, que el judo se hizo con fines deportivos. La historia del judo, Yugoro Kano tomó técnicas para incorporarlo a la universidad y educación física era prácticamente judo en Japón. Eh, ¿Me entienden? Entonces, él hizo formó una escuela, ¿ya?, a través de una didáctica, que no es una didáctica tan entretenida para ahora, pero que esa didáctica de ese espíritu didáctico se fue transmitiendo de generación en generación, y vemos que hoy día el judo tiene mucha experiencia en la enseñanza a los niños. Entonces, si uno quiere enseñar muchos ejercicios motores, uno pega una mirada y una copiada a lo que hace el judo y se ayuda con aquello, porque tiene todo estructurado. Los japos eso tienen, que todo está estructurado, o sea, todo lo que ellos han dicho está escrito. Mm, Bueno, Son muy ordenados, muy diferentes a nosotros. Entonces, cuando nosotros necesitamos algunas técnicas didácticas, estrategias didácticas, nos vamos a ellos, ¿ya?, porque tienen mucho aprendizaje a través del juego. ya. sí, Ok. sí, se entiende. Felipe, sí, para que avances tú y nos ayudes porque queríamos preguntarte ahora, queremos pasar un poquito al ámbito competitivo, como hicimos este inicio, así como entre la diferencia entre recreativo y competitivo. Si nos ayuda Felipe con la definición, porque queremos preguntarte cómo funciona aquí en esta disciplina el tema de la táctica y la estrategia. Por ahí Felipe nos va a ayudar primero con la definición. Dale. Pasa para todas las personas que nos estén viendo, chiquillos, pucha, espero que los que hayan llegado hasta acá estén pasándola tan bien como nosotros. A toda la gente de la comunidad institutana le decimos esto. Vamos a hacer una pequeña precisión técnica. Para los deportes, o sea, como en la educación física se entienden estos términos, es como estrategia, es cómo preparas las cosas antes de la instancia deportiva. Me refiero, pucha, en estrategia en un juego de vóley, tú vas a tener que parar los remates de este jugador siempre, intentando que siempre sea así, etcétera. Y la táctica es cómo se comporta esa estrategia dentro del deporte, porque puede decir, no, tú tienes que bloquear a este, bloquear a este, bloquear a este, y este cabro llegó lesionado, entonces no juega. ¿A quién bloqueo? Ahí ya se desarrolla como, es un ejemplo bien burdo, pero así es como ya como se desarrolla la táctica dentro del deporte, es como cómo llevar tu estrategia al momento deportivo y cómo se va desenvolviendo en ese instante. Así es como se entiende táctica y estrategia en educación física. Ahora, en este deporte, ¿cómo lo podemos relacionar, maestro? Porque entiendo que todos van como con su plan de pelea, pero la pelea, pucha, es Claro, diferente. oiga, creo que, bueno, a ver, ¿cómo veo yo la estrategia y la táctica? La estrategia como a nivel global, la veo como a nivel global. En la planificación, ¿no es cierto?, de una pelea se hace una estrategia. Y la táctica son las pequeñas acciones que realizamos para llevar esa estrategia a cabo. Ya, Entonces, eh, imaginemos que yo tengo un peleador que es striker, o un grappler, porque son grappler, los míos son grappler, que grappler quiere decir que son peleadores que les gusta más llevar al suelo. ¿Ya? Voy a hablar de un ejemplo bien a grandes rasgos para que entiendan. Entonces mi luchador es grappler y el otro es striker. Yo sé que tengo que derribar al otro luchador para llevarlo a mi terreno, pero mientras me mantenga parado con él, estoy, ¿no es cierto?, en desigualdad, porque él me va a golpear. Entonces ya la estrategia va a ser llevar al suelo, ¿no es cierto?, a mi rival para someterlo o golpearlo y someterlo. Pero, ¿cuáles van a ser los factores tácticos? Yo sé, ¿no es cierto?, que él, eh, cada vez que tira un golpe con la izquierda, patea con la derecha. ¿Ya? Entonces, la táctica va a ser esperar ese movimiento para meterme, ¿no es cierto?, a tomar la pierna. ya. Eh, por ejemplo. Uh-huh. Entonces ahí uno va observando y de repente va teniendo que hacer variaciones, como dice Nicolás, porque tampoco sabe exactamente la estrategia que hizo el otro, ¿no? A lo mejor el otro
esta vez no hizo la misma estrategia que las otras veces, pero sí uno lleva una tendencia. Entonces ahora se ve muy bien la estrategia con las diferentes tácticas que uno va a utilizar en combate. Se puede hacer, pero hubo un Ya. tiempo que no se podía hacer, que tú tenías que desarrollar tu estrategia después de los primeros minutos, porque los primeros minutos tú sentías la presión de él, los goles y su habilidad, porque no sabíais nada, no había YouTube, no había nada, teníais comentarios nomás. Y a veces ni siquiera comentarios, te enfrentáis con alguien que nunca lo habían visto pelear en tu vida y tú no sabías si era bueno pegando, luchando, derribando, no tenías, y si tiraba patadas, no tenías idea, entonces teníais que estudiarlo. Ahora se hace ese minuto de estudio, pero se hace ese minuto de estudio como para sentir un poco la potencia del otro, la fuerza, ver el control de la distancia, Mm. e intentar establecer el ritmo. El que domina el ritmo, domina la pelea. Es lo mismo cuando tú vas corriendo, cuando los dos corriendo. Fíjate, si uno agarra un ritmo, el que va atrás intentando llevar el ritmo se empieza a cansar, se queda atrás y va, y al final, ¿quién está más cansado? El que no lleva el ritmo, el que intente llevar el ritmo al otro. Mm. Es lo mismo una pelea. En una pelea, uno lleva un ritmo general y ese ritmo implica que tú también vas haciendo cambios de ritmo. Aumentáis y disminuís, aumentáis y disminuís. Pero tú vas marcando la tendencia. Tú vas marcando la tendencia. Ya. Entonces, bueno, ya ahí me fui por la rama, pero esencialmente eso. Se emociona cuando habla de esto, don No, está Jonathan. bien, sí. Se No se lo emociona, lo agradece. vive así, lo vive Se lo full. agradecemos, eso sí. Oye, lo que sí también a nivel competitivo seguimos, el tema, para mí es importante entender la figura del entrenador o del coach, por ejemplo, el hablar de tomar decisiones, ya tanto sea como esta táctica o también en momentos de crisis, po, cuando no te están saliendo bien las cosas, cuando tu estrategia o tu táctica no funcionaron, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tan importante es la figura del coach en el momento del evento? El entrenador es muy importante, porque el entrenador es el que tiene que conocer mejor a su luchador. Em, entonces, el entrenador dice algo bien claro, tiene que ser bien claro. Yo no puedo estar gritando, eh, Juanito, el brazo que está abajo, pásalo para arriba y después gira en dirección al norte. Claro. ¿Ya? No puedo decir eso porque son pocas palabras, porque él tiene que pensar lo más rápido posible. Entonces yo con palabras simples tengo que expresar de repente una idea o un movimiento que él ya sabe en específico. De hecho, algunos usan clave. Algunos le escriben, no sé, pata izquierda para que patee con la derecha. Y de alguna forma hablar para confundir al entrenador del otro lado y confundir al luchador. ¿Me entienden? Mm. Usan términos al revés. Eh, y bueno, el coach, el que debe conocer mejor a tu, a tu persona y también a tu rival, haberlo estudiado, él organiza la estrategia. El peleador va con una idea de qué va a hacer en la pelea, pero el que organiza la pelea es el coach, Ya, ¿entiendes? ya, sí, sí, Pero, sí. Eh, pero, disculpen, pa- en el pa- momento, Mestre, en el momento así como de crisis, donde cuando la cosa va mal, va mal, va mal, y se acabó el round, se acabó el asalto, llega el ya, peleador a la esquina, esa influencia es tan eso importante o... no, es importante. El coach puede decidir si el luchador sigue o se queda, Ujú. ¿entiendes? Si ve muy maltratado a su luchador y ve que no tiene posibilidades de ganar, es mejor que se quede porque no quiero que le estén haciendo más daño. Mm. Eh, si es necesario cambiar la estrategia, el entrenador va a dar los lineamientos, pero es algo que se puede decir, pero en el hacer está el problema, Sí, ¿me entiendes? Porque Sí, yo sí, sí. puedo decir algo, pero no necesariamente eso se va a cumplir. Entonces es muy importante que yo dé una instrucción clara, que no confunda, pero el resto va a depender del luchador, mm, Se entiende, ya, ¿entiendes? sí. Pero yo sí, sí. también podría dar malas instrucciones y por mi culpa terminar, ¿no es cierto?, afectando el Claro. combate. Me la a reír porque me acordé que mi entrenador una vez dijo algo. A ver, no, fui yo. No fue un entrenador otro, fui yo Ah, una ya, vez que la embarré. Eh, Le dije a un amigo tenía buen Seonai, Seonai estábamos en una competencia de derribo, ya, ¿ya?
y yo fui como su compañero, entonces lo dirigí, yo era competencia con él. Eh, Era mi alumno y mi compañero y amigo, era porque teníamos como un grupo chico que hacíamos lucha. Entonces él tenía un buen Seoinage y yo le iba perdiendo, me acuerdo, por 2 puntos. Yo le dije, Pablo, haz el Seoinage, Seoinage. Hizo el Seoinage y resulta que no le salió tan bien y el de atrás le metió los ganchos y lo estranguló. Entonces, claro, siempre me dice, por tu culpa perdí y todo, pero bueno, a veces no se le apunta, ahora estoy mucho más maduro, ya puedo tomar mejores decisiones. O de repente hay que arriesgarse antes de perder, hay que tomar algunos riesgos. En las peleas Mm. de MMA sí trato de ser muy cauto en las cosas que voy a decir. No, igual el que no apuesta no gana, también dice el dicho, po. A mí, por ejemplo, como una acotación, no es ni siquiera pregunta, me imagino así como porque usted como entrenador tiene mucho tiempo trabajando con un estudiante para prepararlo para una pelea importante, digamos así, y me lo imagino así como un padre viendo partir a su hijo a la guerra, así como con el corazón en la mano, diciéndole por favor que te vaya bien, así como que yo creo que en este tipo de deportes que son como de entrenador fijo para una persona, se generan ese tipo de relaciones, como unas relaciones súper estrechas de decirte te quiero mucho, una calidad como emocional, emotiva, muy importante para quien te está guiando. Yo lo siento así como en esa estela. Siento que incluso en deporte uno contra uno, no en tenis, etcétera, que un deporte colectivo, o sea, en un deporte colectivo todos lo ven como un líder al entrenador, pero siento que en estos deportes como más individuales, quizás me estoy equivocando, pero siento que en estos deportes más individuales como casi un papá, una figura familiar. Es solamente como una acotación, si quieren después conversamos un poquito más de esto para pasar a la siguiente pregunta. Dale. Sí, sí, sí. Un poco en la línea de lo que estábamos conversando, el tema de estos momentos de crisis o la frustración, y claro, tú decías que en el decir y en el hacer hay mucho trecho, pues, lo que pasa ahí es muchas variables, y una de esas puede ser la frustración. ¿Qué línea de trabajo tienes o cómo tú recomiendas, que esto también le puede servir a los chicos para la vida, en verdad, manejar el tema de la frustración, ya sea en tu estudiante, en tus deportistas competitivos? ¿Cómo manejan eso? Porque esas cosas se resuelven en segundos. A ver, el tema de la frustración, yo hablo podemos hablar de una frustración corta o inmediata, que sería durante la pelea, y también hablamos de una frustración de alguien que a lo mejor lleva perdiendo mucho tiempo. Mm. ¿Ya? Entonces una frustración ya un poco más compleja. Una frustración corta de pelea puede resolverse fácil, ¿ya? Cambiando el lineamiento. Por ejemplo, alguien que esté intentando todo el rato estrangular. Va, intenta estrangular, pero no le sale, se empieza a frustrar con eso. Entonces, una recomendación inmediata sería que cambie la táctica y que intentara hacer otra cosa, para no seguir insistiendo en lo mismo que le está causando, ¿no es cierto?, ese enojo, esa frustración. Eso creo que es un poco más fácil. Una frustración a la derrota es un poco más compleja. Lo que yo siempre trato de decirle a mis estudiantes es que el mejor remedio para evitar la frustración o evitar la rabia con uno mismo, o incluso la pena, es el campamento de entrenamiento, es el entrenamiento. Cuando yo sé que me he entrenado bien, que ocupé, ¿no es cierto? Y aquí hay una frase que dice Bielsa bastante bonita de acuerdo a la gestión de tus recursos eh, implementados para el entrenamiento. Cuando yo hice todo mi campamento, fui responsable, comí bien, entrené duro, estudié a mi rival, hice todo lo que tenía que hacer. Voy y pierdo. Entonces, tengo que estar tranquilo. Lo peor es cuando yo fui así como así y perdí. Entonces yo empiezo, debí entrenar un poco más, no me tomé esto en serio, la verdad es que no sirvo, em, mucha lesera, voy a seguir perdiendo, ¿me entienden? Pero si yo fui, me organicé, hice todo bien y perdí, entonces fue porque mi rival, ¿no es cierto?, fue mejor, estuvo a la altura y esto no se puede, no es algo de que yo siempre voy a ganar. Así Mm. que es muy importante ser bien humilde y no decir lo hice mal porque perdí. ¿Ya? Cuando tú dices puta, lo hice mal, perdí. Le estás quitando mérito a tu rival. Estás diciendo, no, sabes que mi rival me ganó porque yo lo hice mal.
no porque tu rival hiciera un esfuerzo o se haya preparado bien. Lo mismo puede pasar del otro lado, tu rival puede decir, no, sabes que me ganó porque yo lo hice mal, ¿me Mm, entiendes? sí. Es algo mutuo, o sea, tengo que entrar con todas las herramientas y si pierdo, hay una conciencia que te dice si lo hiciste bien o mal. Y eso, aunque no lo crean, ayuda mucho a la frustración. Porque si tú haces ese patrón siempre, al siguiente lo más probable es que ganes y vayas aprendiendo de los pequeños errores que pudiste ir haciendo en la pelea. Y se pueden ir ajustando los entrenamientos y todo eso. Pero uno es mucho más consciente de su acción. Al final como que nos deja en si perdí, trabaja duro porque el problema no eres tú. Y aparte que el Lo otro que también pasa es tiene los que, mismos sueños que tú, pues también, pues. claro, van con las mismas ganas. Y lo otro importante es la gestión de las emociones. La gestión de las emociones es muy importante. Cómo controlar mis emociones, cómo controlar mi miedo. Hay, por ejemplo, cuando de repente uno se agrega presión externa, cuando hay público mirándote, no es lo mismo patear un penal que cuando estáis solo. Mm, ¿Me entienden? O sea, de hecho se han hecho experimentos y la mayoría de los que están sin público la tiran todas adentro. Con público, no sé, el 50%. Entonces, hay una presión asociada mm, y las emociones son las que nos juegan en contra. Las emociones afectan nuestro sistema motor de la misma forma. Entonces, creo que haciendo un buen control de la gestión, o sea, gestionando bien nuestras emociones, también podemos disminuir nuestra frustración. Lo que hago yo siempre, chiquillo, es la visualización. Me imagino entrando a pelear, me imagino la canción. O sea, me imagino primero en el camarín, después me imagino la canción, mi canción va a entrar. Después me imagino caminando. Me imagino que me ponen cierto la vaselina en los ojos, te revisan y entráis. Después me imagino que entra el rival y que se produce, ¿no es cierto?, el combate. ¿Me entiendes? Y de esa forma te lo imaginas tantas veces en el proceso de visualización que, que cuando llega el combate ya hay algo un poco más conocido y ya. ya pierde un poco el nervio. Mm, Qué, qué bueno y qué buen mensaje para los chicos que nos están viendo ese tema, porque como te decía, tanto en tu disciplina como se extrapola para la vida, en verdad. Para la vida mm, esto, este mensaje que estás dando. Así que mm. muy bueno. Felipe, avanzamos nomás. Sí, avancemos. Llevamos una hora de entrevista, nos Sí, pasamos un poco, pero vamos a darle hasta que terminemos, no ya es como rienda suelta, ¿ya? Pero nos queda poco mestre para no quitarle más tiempo. Vale. Nivel competitivo, crisis, listo, ya. Ahora vamos a intentar hacerlo un poquito más rápido. Nos queda un ítem y medio y se acaba. ¿Cómo regula la frustración? Ya lo vimos. Y ahora se nos quedó una pregunta en el tintero respecto a la objetivo de aprendizaje, ¿ya? Este es un poquito más como social, quizás. Se lo redacto, dice. Según el objetivo de aprendizaje 5 de cuarto medio, ¿ya? Dice, evaluar por medio de la práctica regular de actividad física, ¿ya? Cómo los factores sociales, culturales, económicos y tecnológicos favorecen en el desarrollo de oportunidades para la adquisición de un estilo de vida activo y saludable a nivel local, regional y global. Básicamente lo que dice es que los cabros cuando hagan ejercicio vayan evaluando cómo estos distintos factores, tanto económicos, culturales y sociales, cómo impactan en su realidad deportiva. Entonces la pregunta para usted, maestre, es la siguiente en base a este objetivo. ¿Qué tan importante es la implementación y los recursos para la práctica de su deporte? Y si hay una merma tan grande en un dojo que, por ejemplo, tenga menos cosas, etcétera, ¿puede sacar buenos atletas igual? ¿O efectivamente hay una diferencia tan grande, así como tan elitista, en función de los implementos que tenga cada dojo? Creo que en cuanto a los atletas, eh, el, depende más del grupo humano que se junte. Si tú colocas a 10 personas, a 10 personas a luchar y le colocas un guía, esa persona puede tener ningún recurso y ser los mejores del mundo. Mm, Si es que son constantes, si es que son esforzados en lo que hacen, y esto lo digo de verdad. La isla de Chiloé tiene muy buenos luchadores. ahí está el Si club tuvieran los bombardero. doyos que... No, no.
Ah, no, Ah, ya. sí, ahí hay uno de los, ahí está el Hugo. Mm, Y tiene muy buenos luchadores. Y hay en Ancud, por ejemplo, que se llama Marcelo, se me fue el apellido. El hecho es que ellos son muy pobres, un dojo muy humilde, pero tienen luchadores tremendos. Pero ¿qué hacen ellos? Luchan, todos los días luchan, entrenan todos los días. ¿Ya? Entonces no importa que tengan un tatame de pasto, lo importante es la constancia. oh, ¿Ya? Puede estar en un gimnasio tremendo, pero si va una vez a la semana, no va a conseguir resultados. ya. ¿De qué te sirve? Que la gente va a ver algo más lindo, se va a acostumbrar a luchar ahí, pero finalmente tienen mucho mejores guerreros en los que vienen de abajo. ¿Ya? Eh, en un promedio de, no sé, 70-30, ¿ya? Porque hay gente de barrio alto o de recursos, de mayor recursos, que también son muy buenos, pero reciben hasta una estigmatización de la familia por dedicarse a algo que puede ser inferior socialmente. En cambio, para un pobre, ser un boxeador o ser un yuyitero y ser de la vida es harto, po. Es como, oh, qué bueno, mi hijo es un boxeador. Pero para alguien que esperaba que su hijo fuera un ingeniero comercial, ¿no es cierto? Y que estuviera en Harvard, no es muy lindo a lo mejor que tu hijo Sí, pero. sea un boxeador, po. Mm, Hay un cuestionamiento social, sí, ¿me po. entiendes? Eso hace que la gente de menores recursos entrene mucho para llegar a hacer algo que para ellos es bueno, Sí, po. ¿entiendes? Mm. Y no tiene que Eh, ver algo no tiene que ver, tiene que ir con las ganas. Mira ya. los gimnasios de boxeo, por ejemplo, la mayoría de los boxeadores, los buenos boxeadores vienen, no sé, del Bronx, vienen de situación bien precaria, y Mm, están ahí. completamente de acuerdo, Mestre. Sí, Ahora, pasamos al último ítem. Este típico ítem de pregunta rápida. Usted dice una frasecita bien cortita dependiendo de los términos que le voy a comentar, ¿ya? Así como lo primero que se le venga a la mente, así como pum, ¿ya? Súper cortito, 3, 4 palabras, dependiendo del concepto que le voy a decir. Son unos 7, 8 conceptos, así que no va a ser tan estresante, ¿ya? Entonces, ¿estamos listos, don Jonathan? Aquí vamos a ver cómo son sus reflejos. Listo, entonces la primero es Ministerio de Educación. Importante, Educación física. mejorar, fundamental. Deportista favorito. Oh, maldición. Michael Jordan. Instituto Nacional. Ah, y Michael Phelps también, emblemático. Pandemia. Eh, la vamos a superar, ¿Siempre por la razón o siempre por la fuerza? por la razón. Pepsi o Coca-Cola. Coca-Cola. Listo, Mestre. Aquí terminamos nuestra entrevista. Muchas gracias por estar acá con nosotros. De verdad, un verdadero placer estar. De todo corazón, a nombre de toda la comunidad, le agradecemos la instancia. Yo he aprendido mucho y me he sacado. De aquí voy a anotar unas cuantas frases motivacionales para decirle a los chiquillos en el colegio. No sé si Nico quiere decir algo. sí, no, de todas maneras, agradecerte por tu tiempo, nos pasamos un poquito, pero de verdad, para mí yo creo que va a ser un muy productivo para los chiquillos, para la comunidad entera que está viendo este video, y nada, de verdad, un orgullo, un placer tenerte acá, y yo lo disfruté mucho también. Mm. Así que eso, de verdad, muchas gracias. Ya, pues Mestre. gracias, chiquillo. Muchas gracias por la invitación. Siempre a mí me gusta, digamos, conversar. De hecho, hice unos conversatorios, los pueden estar viendo ahí en el evento al doyo. Ujú. Y este domingo tienen que estar atentos porque vamos a hablar con Robert Disley, que está refundando la historia del Brazilian Jiu-Jitsu. Es como que, a ver, le explico en términos, no sé, futbolísticos, a ver. No sé, es como que si nos fuéramos atrás y no sé, y descubrieran que el fútbol no se inventó en Inglaterra y se inventó en África, a pesar de que hay otros. Pero es como que cambia los padres fundadores, Ya, es como un paradigma nuevo de la historia del Brazilian Jiu-Jitsu. Así ya. que va a estar interesante para que le echen un vistazo. Lo vamos a compartir. Esperemos el video lo tengamos arriba antes del domingo para que sea como una invitación incluso directa.
No obstante, Ya, lo vamos a pues. compartir en nuestras redes para que lo apoyen. Mestre, muchas gracias, se pasó. Con esto nos despedimos. Mucha fuerza a todos los que están en pandemia. Gracias por visualizar esta entrevista. Se vienen muchas más. Y un abrazo apretado de todo corazón. Cuídense mucho. Chao, chao. Un abrazo, nos vemos. Chao.